Hola, buenas tardes. Vamos a esperar que aparezca aquí. Bueno, me presento, mi nombre es Mariana Tovar, de profesión, terapeuta ocupacional, mamá, esposa. El día de hoy, pues bueno, dentro de mi experiencia profesional ha sido de pronto un desafío y en el contexto en el que me manejo, que es la parte escolar, mirar y a indagar un poco más y estudiar acerca de factores clínicos que inciden en la terapia y que de pronto no se correlacionan tanto con mi carrera, pero que definitivamente forman una parte importante dentro de lo que es la terapéutica. Entonces, aunque no solamente tiene que ver con la neurodivergencia, de pronto muchos papitos aquí no tienen niños neurodivergentes, algunos sí, pero qué tan aliado y qué tan enemigo, amigo, es la alimentación y qué tanto sabemos nosotros de este aspecto para conocer el daño o el beneficio que esto trae. ¿Y por qué yo escogí este tema? ¿O por qué me designaron este tema? Porque todo lo que sucede en el intestino de nuestros hijos no se queda en su barriga, también se refleja en su conducta, en sus emociones, en sus defensas y por ende en su desarrollo. Este es un tema relativamente nuevo, por decirlo así, que hoy en día pues está rodando mucho, causa mucha controversia. Hay mucho material en redes sociales, especialistas, contando acerca de lo que pasa con la alimentación, el intestino y las dificultades emocionales y conductuales de nuestros hijos. Anda, no pasa. Ahora sí. Entonces, bueno, antes de empezar, yo les voy a contar un poco qué es una persona neurodivergente. No sé si algunos de aquí tienen niños con condición. Trastorno por déficit de atención, autismo, hiperactividad, dificultades cognitivas, ¿sí? Somos pocos. Bueno, una persona neurodivergente es una persona, un niño, cuyo cerebro funciona de manera diferente y que pues puede procesar las emociones y las sensaciones de manera distinta. Su cerebro es igual morfológicamente hablando, pero fisiológicamente hablando es distinto. Por ende, funciona diferente. Sin embargo, esta diferencia hizo que en algún momento se viera como una visión patológica de lo que era el funcionamiento de estas condiciones, mismo paradigma que ahora ya pues conocemos como condición. ¿Ya? Entonces, bueno, como para poder llegar a las características conductuales de las que yo les voy a hablar, algunas de las características de las personas neurodivergentes en general, sin ponerle de pronto un nombre en específico, tienen que ver con las dificultades de atención y concentración, ¿sí? No necesariamente en el niño con trastorno por déficit de atención. Desafíos en la socialización y empatía. En el trastorno por déficit de atención vemos un niño que es muy sociable y en el autismo vemos un niño que se le dificulta la socialización. Sin embargo, en los dos hay desafíos, porque en el niño con trastorno por déficit de atención tiende a tener a veces relaciones sociales poco exitosas, porque pues tiende a tener dificultades a nivel conductual. Hay dificultades adaptativas asociadas a la autoestima, pues porque se reconocen como diferentes y en el intentar encajar es ahí donde se notan más estas características. Desafíos conductuales en las funciones ejecutivas y control inhibitorio. Deficiencia o superioridad en el desarrollo en aspectos conductuales. Muchos de estos niños también nos encontramos con que no tienen dificultades cognitivas, sino que son excelentes, son muy buenos, por encima incluso de los niños que son neurotípicos. Y un procesamiento sensorial diferente, que bien sea que los abruman o que de alguna manera no sienten, ¿sí? Entonces, bueno, hay algo muy importante a nivel familiar y a nivel de pronto de nosotros como papás, que es conocer la conexión que existe, saber y apropiarnos por qué es tan importante esa conexión entre el cerebro y el intestino. Saber de pronto, no solamente con las familias con niños con neurodivergencia, saber de pronto por qué es tan importante lo que nosotros les damos de comer y lo que comemos nosotros para ellos. Entonces, bueno, es importante saber qué es la microbiota para nosotros poder llegar a ese punto. Fíjense,
Antes nos hablaban de microbiota y solamente pensábamos que era el intestino, pero ahora ya sabemos que no solamente se encuentra en el intestino, que es donde está la mayor parte de microorganismos, ¿sí? Hongos, bacterias, que dicho sea de paso, muchas de ellas, la gran mayoría son buenas, participan en procesos importantes, no solamente digestivos, de regulación cerebral, de regulación fisiológica, también se encuentran en la boca, por ejemplo, todos los que tienen que ver con enzimas digestivas y manejo digestivo. En la piel, por ejemplo, ejerciendo una función protectora. A nivel de pronto de la vagina también son los que controlan el pH, eso también es microbiota. Y el tracto respiratorio, que cumple una función básicamente inmunológica, ¿sí? Es un inmunoregulador. Entonces, bueno, de allí nace toda esa conexión. Yo quise como que muy rapidito hacer como un barrido con toda esta parte fisiológica para poder entender lo demás. Nace como una conexión muy importante que es lo que ahora llamamos el eje intestino-cerebro. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Es un tema relativamente nuevo. No muchos de los papitos lo conocen. Pero fíjense algo, está muy relacionado con cómo interfieren las hormonas y los neurotransmisores que ya sabemos que no están acá, sino que están acá. Entonces, los neurotransmisores son los que van a modular conducta y emociones. Entonces, vemos frecuentemente en la escuela o vemos frecuentemente cómo algunas comidas podemos notar que alteran a nuestros niños. Por ejemplo, el chocolate, los mecatos con amarillo número 5, las gaseosas que tienen un alto porcentaje en azúcares, que tienden a volverse neurotóxicos, ¿sí? Entonces, por eso de pronto la escuela se ha vuelto más insistente en orientar al padre de familia e minimizar el consumo de todo esto para, obviamente, minimizar el impacto a nivel fisiológico de los niños. Y es que esto tiene una relación muy grande con todos los diagnósticos que estamos viendo ahora, porque ahora el maestro, el docente, se ha vuelto tan enfático en enviar al niño al neuropediatra, al pediatra, al neuropsicólogo, porque hay que explorar tanto a nivel de pronto clínico por esto, porque definitivamente hay muchos también falsos positivos a nivel de pronto de la terapéutica y estamos viendo muchos diagnósticos y estos diagnósticos no son más que lo que estamos comiendo. Una vez que nosotros restringimos, minimizamos este impacto, muchos de los niños llegan a ser funcionales, llegan a tener de pronto un desempeño ocupacional mucho más equilibrado que de pronto el que vemos en un niño recién diagnosticado, por decirlo de esa manera. Entonces, en el intestino se van a modular muchas funciones, la función hormonal, la función de los neurotransmisores y el sistema inmunológico. Entonces, estas gripas que constantemente están en el salón de clases porque se enfermó Pedro, se enfermó Juan, se enfermó María, eso repercute también y tiene que ver también con una susceptibilidad a nivel intestinal. Entonces, también es de revisar esta parte y es ahí donde viene un fenómeno muy importante que no se da en todos los niños, pero que hoy con mi ponencia yo quise alertarles o llevarles ese poquito de conocimiento que de pronto los puede sensibilizar un poco respecto a lo que comemos. Eso que está allí, que está juntito, ¿sí? Son las paredes como tal de nuestro intestino. Así nacemos. A medida que vamos creciendo y vamos comiendo, ingiriendo, y empezamos a ingerir de pronto algunos alimentos que suelen ser, de pronto no sabemos, tenemos un perfil y no sabemos que somos alérgicos a algún alimento, o no sabemos que de pronto hacemos algún tipo de alergia, comenzamos a consumirlo y esas paredes se van despegando como las que están allá. Y por ahí, por esas paredes, ¿sí? Se van filtrando todos esos alimentos a los cuales somos alérgicos o intolerantes. Y se van a ir a filtrar. Lástima, esto no tiene luz roja para yo señalar, ¿verdad? Bueno, y esto que está abajo es el torrente sanguíneo. Una vez que esto se separa, sí puede volver a unirse, pero llega un punto en el que todos estos neurotóxicos, como el azúcar,
como el gluten, ya les voy a hablar de todo eso, como la caseína, por ejemplo, los colorantes, se filtran y van a causar un debilitamiento de la barrera hematoencefálica. Eso va a causar inflamación. De allí todo este cuento de estamos inflamados y por eso estamos cansados y por eso tenemos ciertas conductas en el adulto, pero que también la vemos en nuestros niños y traducida en trastornos conductuales. Vemos dificultades autoinmunes y por ende la mala absorción de nutrientes que causa déficit y obviamente causa enfermedades. Entonces, como un poquito como para saber por qué es lo que pasa cuando yo como, a dónde va esa comida. Pues imagínense que hay unos exámenes que pues realiza básicamente el gastroenterólogo, que es el médico que se va a encargar de todo este diagnóstico, y nos va a decir de pronto a qué somos alérgicos. De pronto no todos los niños son alérgicos, por decirlo, al huevo. El huevo es un superalimento, pero ojo, si hay niños que son alérgicos o intolerantes a este alimento, igual que a la leche. Y eso puede causar una inflamación, separando estas barreras y llegando a ser un neurotóxico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo nosotros vamos a identificar en nuestros niños que hay una dificultad, que hay un desequilibrio en la microbiota? Vamos a ver eventualmente procesos de diarrea, eso es lo que los médicos llamamos disbiosis, cambios de apetito o selectividad alimentaria. Hay un término ahorita muy importante dentro de la terapéutica que se llama picky eater. Los niños picky eater son niños quisquillosos para comer. Son niños que de pronto no comen algunas cosas que son sanas, pero les gustan algunas cosas que no lo son tanto. Esos son niños quisquillosos y muchos de ellos llegan a ser selectivos alimentarios. Son niños que, no, doctora, mi hijo no come pollo en ninguna de las presentaciones, debo licuárselo. No, mi hijo no come ningún tipo de alimento pastoso o alimento de color amarillo, porque la selectividad alimentaria también es una dificultad de procesamiento sensorial, visual y táctil. Irritabilidad y dificultades de atención, cambios de conducta, alergia, eczemas recurrentes, alteraciones en la piel, resfriados, virus o infecciones frecuentes. A veces no son tan frecuentes los síntomas. Los síntomas se manifiestan después de una comida y ahí el dilema identificar cuál, para poder de pronto conocer y saber. Hay días en donde el niño se porta bien, entonces el docente dice, es que él es de momentos. Es de momento, pero ese momento puede ser causado por la ingesta de algún alimento en específico. Y ese es uno de los llamados a los cuales yo hoy quiero regalarles, porque existe esta comorbilidad y es muy grande a nivel escolar. Entonces, bueno, a lo que vinimos. ¿Cuáles son esas características asociadas según cada área de ocupación del niño? Alteraciones del sueño. Vemos niños que son difíciles para conciliar el sueño o que se despiertan a medianoche con frecuencia. Eso también puede ser una señal de parasitosis o de parásito como tal. Sueño poco reparador, no, pero él duerme, él se acuesta a las 8 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana. Él duerme toda su noche, pero se mueve. Amanece con la cabecita a los pies de la cama. ¿Sí? Hay veces estos sueños no son reparadores. A nivel de alteraciones emocionales vemos niños con irritabilidad, con cambios de humor. Vemos niños con baja tolerancia a las frustraciones, que por todo se molesta, tiran, ¿sí? Explosiones conductuales, ansiedad. Vemos miedos excesivos y vemos incluso ya en casos pues mucho más severos acciones de desmotivación constante, ¿sí? Porque esta conducta hace también que sean constantemente niños, bueno, el que se porta mal, vamos a llamar a su mamá, los amiguitos también, como que bueno. Entonces, esto trae también como que síntomas subyacentes, más no es un síntoma directo. Relacionadas con la alimentación, lo que hablábamos ahora, el tema de la selectividad alimentaria, el aumento de preferencia por dulces, pique, ingesta o sustancias no comestibles, mala absorción con la comida. Aquí les quiero hablar del tema del gluten y la caseína.
Está muy de moda de pronto a nivel de la terapéutica hablar de que, bueno, quite todo lo que tenga gluten y quite todo lo que tenga caseína. El gluten es la proteína que le da elasticidad al trigo, sí, al pan. Todo lo que tenga trigo tiene gluten. Y todo lo que de pronto es leche o es derivado de la vaca, pues tiene caseína. No todas las personas son alérgicas a uno de estos dos componentes, pero definitivamente se ha demostrado pues en muchos estudios que suelen ser tóxicos. Suelen ser estos alimentos que van a separar la barrera que les mostré, que van a pasar al torrente sanguíneo y que se van a convertir en neurotóxicos, que van a inflamar el intestino. Y por tal razón también van a inflamar ese cerebrito. Entonces, bueno, dentro de la alimentación y dentro de la terapéutica es una de las cosas que más está influyendo ahorita en la conducta. La ingesta, de pronto, de algunos alimentos que pueden ser en exceso dañinos o neurotóxicos, como el pan, la pasta, algunos arroces, la leche, ¿sí? Algunas bebidas que dicen ser vegetales, pero tienen mucho azúcar o tienen algunos componentes como el glutamato monosódico, que ya todos sabemos que es inflamatorio y que hay ya muchos estudios que nos dicen que el glutamato es uno de los principales ingredientes causantes de cáncer, por ejemplo, como los aceites vegetales que nos los venden, no, yo compro el más clarito, que es el más procesado y es el mejor, pero resulta que todos los aceites vegetales son inflamatorios y que vienen procesados con derivados del petróleo. Entonces, como para pensarlo, porque nuestra comunidad aquí en Riohacha, nosotros comemos muchos fritos y esos fritos son de aceite vegetal. Es mucho más sano de pronto la grasa del cerdo, por ejemplo, la de coco o de aguacate, que está muy de moda, por decirlo así. Entonces, bueno, tarda el cuerpo de una persona 2 años en excretar el aceite vegetal totalmente. Todo el tóxico que haya dejado el aceite vegetal en tu cuerpo, tarda 2 años tu cuerpo en desecharlo. Entonces, imagínense lo tóxico y lo peligroso que puede llegar a ser, ¿ya? Y dentro de la parte cognitiva y atencional, que es donde el terapeuta como tal, el psicólogo, el neuropsicólogo, el terapeuta ocupacional, están ahí como que incisivos con esto, es que estos alimentos en algunos niños pueden causar disminución de la concentración en las actividades escolares. Y por eso estamos viendo muchos diagnósticos también de trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Y muchas veces cuando hay estos factores, estas características, suspendemos o minimizamos el consumo de los mismos y el niño cambia, el niño mejora bastante. Olvidos frecuentes, dificultades para seguir instrucciones, organizar rutinas, fatiga y somnolencia. Pero es que resulta que cuando hacemos un examen, miramos que todas estas características tienen que ver con el trastorno y cuando pasan las pruebas, obviamente el neuropsicólogo dice, bueno, este diagnóstico tiene todos los criterios, entonces diagnostíquese. Aquí está, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, esa es la relación. Y con respecto a las conductas sociales, vemos conductas de aislamiento, de agresividad sin motivo aparente, dificultades para establecer vínculos estables. Esto le pasa también mucho a los niños TDAH, pero también pasa en niños malnutridos. Algunas y otras características asociadas ya en casos ya mucho más marcados tienen que ver con el dolor físico. Hay niños que se pueden quejar de dolor de panza eventualmente, aunque no tengan disbiosis o diarrea. Hay niños que de pronto, sin ningún tipo de hallazgo clínico claro, tienen dolor, ¿sí? Tras ciertas comidas. ¿Qué hay que hacer? De pronto tomar nota de cuáles son esos momentos donde le duele la barriga y decir, bueno, ¿qué fue lo que comimos hoy? Y hacer una bitácora de eso, para poder entender de pronto cuáles son esos alimentos o determinar los alimentos que le pueden hacer daño. Alteraciones en el control de los esfínteres, regresiones en el control de esfínteres, estreñimiento crónico, niños que son muy estreñidos, que se les dificulta mucho ir al baño, duran 2 o 3 días o necesitan ayuda para esto. Aumento de gases o olores muy fuertes con los gases. Y comportamientos repetitivos, esto lo vemos mucho en niños con autismo,
movimientos repetitivos, balanceo, palmadas, ¿sí? Estereotipias, hipervigilancia y sobresaltos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues como les decía ahora, observar y registrar los síntomas. Una vez que tenemos una bitácora de por lo menos 7 días o tenemos por lo menos varios episodios consumiendo y mirando los síntomas, ya con eso podemos deducir qué alimentos. Existe algo que se llama test epigenético. Estos test se realizan algunos con el cabello, lo sacan de raíz y con esto hacen un examen en donde se determina el nivel de minerales, oligoelementos, deficiencias nutricionales o comidas, excesos que pueden causar en el niño este tipo de dificultad. Entonces, pues lo ideal sería consultar con un profesional de la salud. ¿Quién? ¿El pediatra o el gastroenterólogo? Aunque no muchos gastros están familiarizados con el tema, lo importante de todo esto, al menos hoy, es apropiarlos del conocimiento y llegar a la consulta y decir: doctor, yo estoy interesado en hacer un estudio donde sepa cuáles son las intolerancias o alergias de mi hijo alimentaria. Usted me puede enviar a un test epigenético al genetista, esto también lo están mandando mucho ahora, para poder llegar de pronto a la conclusión. ¿Por qué? Porque si el niño no tiene un síntoma que sea grave, el médico de pronto no acciona. Pero es que para nosotros papás sí es grave, porque del colegio nos están llamando a decir que el niño se porta mal, porque de pronto eventualmente estamos viendo virus recurrentes, porque estamos viendo de pronto disbiosis recurrente. Entonces, no es algo grave para ir a urgencias, pero para nosotros es grave en nuestra convivencia, en nuestra ocupación diaria. Y bueno, en el marco de todo esto, ¿qué sería la alimentación balanceada que nos va a permitir? O sea, ¿cuáles son los beneficios de tener una alimentación balanceada y de pronto sustituir o reducir estos paquetes, estos colorantes artificiales ultraprocesados? Los beneficios serían favorecer una mejor absorción de nutrientes que va a apoyar no solamente las defensas en todos los niños, sino también su sistema hormonal, sobre todo en las niñas, ¿ya? Reducir el riesgo de alergias y enfermedades inflamatorias, que ya de por sí las rinitis, alergias, eczemas, como tal a nivel de mano, toda esta parte tiene que ver con procesos inflamatorios, caída del cabello, debilidad de uñas. Influye también en el desarrollo cognitivo y la regulación emocional. Influye en el desarrollo... se repitió ahí la cosa, está mal, eran 3. Bueno, entonces, en fin, la reflexión general es mirar un poco de que la alimentación como tal es un gran aliado en primera línea, no solamente para las familias con personas neurodivergentes, para todos lo es, ¿sí? Que es la clave en el desarrollo como tal y que influye definitivamente y está comprobado a nivel de conducta y emociones, ¿sí? Claro, no quiere decir que un día que de pronto mi niño se levantó y está triste o manifiesta estarlo, es porque comió algo. Pero sí cuando los patrones son reincidentes y repetitivos. Por ejemplo, en el tiempo en el que pude investigar para traerles esta información y dejarles esto, hay algunos estudios que me llamaron la atención. Por ejemplo, este estudio que habla del intestino permeable y los ingredientes que ayudan a tratarlo. Vemos también en internet como hay guarapitos, tomas, pastillas, cosas que le están dando a los niños que también están causando esto desde chiquitos. Porque de pronto culturalmente damos ese tipo de cosas a los niños. Ya, esto también puede causar un daño. El estado de nutrición y la frecuencia en el consumo de alimentos con trastornos del espectro autista. Por lo menos en este estudio hablaba mucho de la incidencia del azúcar. El azúcar no solamente como azúcar refinada, pues cuando yo licúo la fruta ya es azúcar, cuando yo doy pasta ya ese carbohidrato se convierte en azúcar, cuando yo doy pan en el desayuno, en el almuerzo, en la cena o doy papa muy constantemente, eso es un carbohidrato que se convierte en azúcar. Entonces es el equilibrio de cómo es sano, pero lo doy 3 veces al día. Entonces
ese equilibrio que debe estar presente. Aquel que está allá arriba, que dice intestino permeable, mecanismos, medición e implicaciones clínicas en humanos. Todas las enfermedades que esto puede tener ahora, hoy en día, no solamente está relacionada a temas de enfermedades clínicas como la gastritis, por ejemplo, sino está determinado también con todas las enfermedades inflamatorias y en la vejez como el Alzheimer. O sea, está muy relacionado con la parte neurológica y del sistema nervioso. Está muy relacionada con las emociones y muy relacionada con la conducta de los niños. Entonces, bueno, hasta aquí la información que yo hoy venía a traerles. Me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna consulta relacionada con la información. De antemano, muchísimas gracias por su atención. Lo traigo nuevamente por acá. Buenas tardes, me voy a colocar de pie. Mi nombre es Wendy López, mi hijo tiene 4 años y estudia en el colegio Happy Kids. Pues quería hablar sobre el caso porque me parece que es un caso que es bastante común y que los padres desconocemos bastante. Actualmente se presenta mucho en los hogares y es un caso que totalmente desconocemos. Yo he visto por las redes sociales, por Instagram, que los niños con TDAH a veces colocan, no, mi hijo estaba diagnosticado con TDAH y resulta que no era TDAH, sino que estaba intoxicado. Y a mí me pasa que mi hijo apenas tiene 4 añitos y él presenta a veces conductas agresivas con sus compañeros. Es un niño que es muy inteligente, siempre habló bien y desarrolló bien su lenguaje y otras áreas cognitivas, pero cuando está en el cole no le prestaba mucha atención al hacer las tareas y a veces le pegaba mucho a los compañeritos, o si yo lo llevaba a jugar a los parques le terminaba pegando a los niños de su alrededor y me causa problema porque las mamitas de los otros niños pues obviamente no quieren que le pegue a sus hijos y siempre pues la mala soy yo, que no lo educo bien, que no le estoy enseñando bien en casa, que lo estoy malcriando, porque eso es lo que dicen. Y para uno, como madre, es bastante frustrante porque uno dice que estoy haciendo mal y si yo en casa, él no ve esas conductas violentas, el niño se relaciona bien, no es agresivo, los familiares en casa, los cuidadores con él no son así en casa, entonces, ¿qué está pasando? Pero muchas veces esto de la alimentación ya lo he visto y he conocido poco, pero se me presenta aquí, le he escrito para apartar citas con NeuroKids y también con otras creo que es otra que se encargan de esos casos para tratar el problema de mi niño, porque uno a veces desconoce la alimentación y mi niño desde pequeño fue intolerante a la lactosa y tiene mucha relación con lo que decía aquí presente. O sea, él siempre fue tolerante a la lactosa, le gusta comer muchas papitas fritas con salchichas, que a los niños les encanta la salchipapa y son alimentos que no son sanos para ellos, pero que normalmente comen, que son gaseosas, maltas, ponimaltas, papitas, y son cosas que ellos presentan en el cole y presentan él ha mejorado bastante en la parte académica, pero todavía me presenta a veces la agresividad con los otros niños. Y quería compartirles eso porque es algo importante que desconocemos. Gracias. Por acá le paso a la mamá. Primero la mamá. Buenas tardes. Yo soy madre de 2 niños, uno preadolescente y uno que está en plena pubertad. Y quisiera saber 2 cosas. Una, ¿cómo identifica uno si el niño es neurodivergente o no lo es? Porque a veces se dan conductas, como dice la mamita, conductas que uno de pronto identifica como madre que puede relacionarse con una neurodivergencia o que son conductas ocasionales que no lo son, o sea, no pertenecen a un diagnóstico como tal. Y 2, ¿cómo podemos hacer la transición de los cambios de alimentación de nuestros hijos a una alimentación más saludable? Debido a que culturalmente y por generaciones
En La Guajira tendemos a consumir mucho derivados del maíz y arroz sobre todo. Bueno, complementando un poquito lo que también decía la mamita, que fue un aporte, hay una raíz muy importante para esto, y es que hoy en día la sensibilidad que nosotros tenemos a nivel orgánico no es la misma que tenían de pronto nuestros abuelos. Porque anteriormente o hace muchos años el trigo de pronto no causaba estas enfermedades, porque ahora sí, ¿sí? Y existe esa comorbilidad porque ahora hay más contaminación y exposición a metales. Aquí tenemos un foco que es la mina, por ejemplo, ¿sí? En el niño de pronto con neurodivergencia o con trastorno del espectro del autismo, hay muchos factores que ver, mucho que evaluar para llegar a decir mi niño es neurodivergente, ¿sí? No solamente debes pasar por pruebas clínicas, y esto es un conglomerado. El que le diga que solo es eso, pues no, es un proceso neurológico donde debes estudiar no solamente con tomografías y electros, mirar cómo es la conducción nerviosa de ese cerebro, descartar con potenciales evocados auditivos, visuales, cómo está procesando visualmente y auditivamente. Pruebas cognitivas a nivel de pronto de neuropsicología, mirar cómo está ese coeficiente intelectual y sus habilidades que van a llevar a cabo todo lo que es la base del aprendizaje, por un lado. Por otro lado, todo lo que es la parte gástrica y todo lo que tiene que ver con inmunoglobulinas, que tiene que ver con intolerancias y alergias, que te van a permitir hacer esas adecuaciones a nivel de pronto alimenticio. Y una vez que tienes todo eso, ya tú tienes un perfil, incluso desde terapia ocupacional en la parte sensorial, tienes un perfil muy grande en las características de tu niño, y ese perfil se va a arrimar a algo, ¿sí? Te va a decir si simplemente es algo alimenticio o si tiene que ver con un autismo, con un trastorno por déficit de atención, si es ansiedad, si es depresión, qué es, si es un trastorno obsesivo compulsivo, si es de pronto un trastorno opositor desafiante. O sea, hay muchos diagnósticos descritos en la literatura que pueden estar relacionados y comórbiles con todo esto que yo les conté hoy. Pero es que hay un camino también súper largo de estudio que hay que hacer, en el que nosotros a nivel de pronto de protocolo médico no hacemos. Y cuando un nene de pronto llega a asesoría, a mi consulta, muchas veces no ingresa, porque yo necesito también que el papito entienda y conozca esto. Si bien es cierto aquí la cultura del maíz, como usted bien lo dice, también yo pienso, viendo el lado positivo de la cultura gastronómica aquí en la costa, por ejemplo, el uso de algunos alimentos como lo son la yuca, la papa, los vegetales, el pescado, el patacón, que de pronto podemos hacerlo horneado y no frito, sí también enriquecen mucho esta parte de la cultura. Entonces te permite camuflajear un poco la presentación de los alimentos, llevándolos a algo un poco más saludable, ¿sí? Entonces, ¿por dónde puedes comenzar? Puedes comenzar con neuropsicología y perfilar funcionalmente cómo está tu niño, según la edad que tenga también. Y de allí entonces desviar todo hacia la parte gástrica. Para mí es mucho más importante estas dos especialidades, neuropediatría, neuropsicología y la parte gástrica, para poder perfilar bien. Si tu niño tiene intestino permeable, el tratamiento es otro totalmente diferente. ¿Oíste? Buenas tardes, mi nombre es Johanna Pinzón Escudero, psicóloga de profesión. Tengo 2 niños con autismo. Mi hijo, que es adolescente, estudia en el Colegio Siglo XXI. La verdad es que estoy muy agradecida porque la invitaron, doctora. Perdón, que me emociono un poco. O sea, estos espacios que lo hablan para nosotros, como papás que tenemos niños neurodivergentes, es importante. De pronto muchos papás se movieron, y es un tema que no es solamente para los papás que tenemos niños neurodivergentes, sino también para los niños atípicos. Entonces, es importante la alimentación, supremamente fundamental. Por eso la ley de comida que está empaquetada, que nos dice cuáles son los nutrientes. A la mamita que habló que su niño tiene 4 años, entre más rápido comiences, es mejor con la alimentación, es fundamental. Le agradezco
el tocar este tema porque es totalmente importante. Yo a mis hijos le hice toda la clase de examen, toda, la del cabello, la genética, las metabólicas, y al final, ¿qué tenemos que descubrir en nuestros hijos? Sus habilidades. Y trabajar con ellas. Pero la alimentación, sea para niños neurotípicos o niños atípicos, es fundamental la alimentación. Es caro, porque vamos a decir, Sí. una harina pan, ¿cuánto no come uno con una harina pan? Pero entre más la comida sea ultraprocesada, más es dañina para cualquier ser humano. Ya hay estudios donde la depresión se asocia con lo que comemos. Sí. Y si a eso le sumamos lo que nos venían hablando las otras terapeutas sobre problemas en la familia, la forma de las pautas de crianza, el no colocar normas, pues no podemos quitar que somos seres humanos y que nuestro segundo cerebro está en los intestinos. Yo cuando comencé este proceso nadie me habló de que en nuestros intestinos estaba nuestro segundo cerebro. Como usted dice, no es algo ni tan nuevo ni tan viejo, pero que ahora es que se le está dando. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional no les conviene. ¿Qué hacen a nuestros hijos? Es medicarlos con cantidad de medicamentos que no es que sean malos, pero no son la solución, porque la solución está en medicación, terapia, espacios incluyentes y seguros, que la sociedad sea más empática para que los niños salgan adelante. Muchas gracias. Usted sabe que hay algo muy importante cuando usted decía del tema de la medicación, y es que hay algo en el neurodesarrollo que se llama ventanas del desarrollo. Por ejemplo, hay una ventana que se abre entre el año y los 3 años para que el niño no solamente desarrolle el lenguaje expresivo, sino también comprensivo. Entonces, ¿qué pasa con los chiquitos con autismo o con esa predisposición a que justamente es la edad de la exacerbación de los síntomas? Y si no es en ese momento en que se adquieren los hábitos alimenticios correctos o se hacen esos exámenes y se determina, la ventana después de los 3, 4 años se cierra. Entonces, no es que no van a adquirir el habla, ni que tampoco van a aprender a nivel de pronto de pensamiento, ¿sí? O habilidades escolares que están muy ligadas, sino que luego va a costar un poco más. Y ahí es donde está de pronto la base fundamental de la terapia, de por qué tiene que ser tan repetitiva. Aunque ya el niño de pronto haya pasado el tiempo, no es lo mismo adquirir esa ventana allí. No es lo mismo que un niño se levante, que bipedeste y camine al año, a que yo trabaje con un niño que ya tiene 2, 3 años con una disfunción motora después de esa edad. La ventana de neurodesarrollo no está abierta ya. Sí, y eso pasa también cuando yo les mostré el dibujito del intestino, cuando ya ese canal está abierto y deja pasar todos los alimentos, las toxinas por allí. Luego cerrarlo significa por lo menos 2 años de alimentación. Incluso cuando se comienza la dieta, observando mucho las ponencias de una señora a quien recomiendo que vean en YouTube, se llama Katia Dole. Ella tiene un protocolo con todo esto del autismo. La primera fase de tratamiento dura 12 meses y la desintoxicación inicial es corta, para luego pasar 12 meses en los que ya ella va a decir, el siguiente año podemos ver resultados. Es largo, porque ya esa ventana del neurodesarrollo pasó. Por eso pasa en niños grandes esto, y se exacerban de pronto los síntomas, vemos de pronto conductas arraigadas que no podemos como quitar de momento, hasta que no hacemos grandes cambios en largos periodos de tiempo.